Gracias, Laura. Muchas gracias. Bueno, entonces, pues nada, primero que todo, agradecerles por, primero, haberme compartido la temática que van a desarrollar dentro de la actividad número uno. Es bien importante porque en la medida en que ustedes lo escojan, pues ya tienen cómo ir preparando información al respecto. Lo otro también es, la, desde mi óptica, considero que ha sido buena la comunicación a través del grupo de WhatsApp. Entonces les agradezco mucho el estar por ahí comunicados. Yo creo que es bueno, pero bueno, vamos a seguirlo manejando de esa manera. Y de pronto, bueno, el día de mañana vamos a tener una sesión en donde si de pronto alguno tiene inquietudes con la actividad, cómo arrancar, todo ese tipo de cosas, entonces mañana nos reunimos y empezamos a mirar esa temática con el ánimo de darles tips para que puedan ir sacando adelante la herramienta. ¿Listo? Sé que mañana muchos tienen, se les cruza con estadística, entonces, pues tranquilo, si de pronto alguno puede, si de pronto alguno puede. Ok. Sí, Francisco, cuéntame. Alex, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo estamos? Una pregunta Dime. para el tema de los apoyos de los viernes. ¿Puede estar solamente una persona del grupo sin problema? Exacto, sí, eso era lo que quería decirle. Si está uno, fantástico, no hay ningún problema. Eh, es más, si de pronto alguien ve que no puede, porque yo, mire, si hay una materia hoy en día importante es estadística, ¿ok? Entonces, métale la ficha a eso. Lo va a necesitar y se va a acordar de mí. Pero digamos que si de pronto, por alguna razón, usted ve que no puede asistir o que de pronto su compañero tampoco, porque eso puede llegar a pasar. Tranquilo, me dicen y miramos si de pronto el sábado buscamos un huequito, miramos en qué momento nos podemos reunir para darle cabida al tema, ¿ok? Entonces, no me comprometo a hacerlo el mismo viernes más tarde porque tengo otra materia, entonces se me cruza, pero soy consciente que a muchos se les puede llegar a cruzar con estadísticas. Si de pronto de la pareja a alguno no se le cruza y al otro sí, entonces por favor que con que uno asista es suficiente. Yo eso lo grabo y lo publico también en la plataforma para que todos estén enterados, todos sepamos de qué estamos hablando, hacia dónde debemos dirigir la actividad y todo ese tipo de cosas. Entonces, como para que lo tengan presente, ¿listo? Excúseme, profesor. Hola Jimena, Buenas ¿cómo noches, estás? ¿cómo está? ¿Cómo están todos? Bien, Bueno, todo muy bien, lo muchas que gracias. pasa es que usted habla sobre el cruce que se nos hace con estadística, pero tengo entendido que estadística, la tutoría es de 6 de la mañana a 8 de la mañana, Ah, no es en la tarde. miércoles. Ah, pensé que era por la tarde. No, es de 6 a 8 de la mañana. Ah, bueno, no, buenísimo. Uy, pero ¿quién Clase en madruga? ayuno. ¿Quién madruga a esa hora a recibir estadística? Profe, eso es clase en ayuno. Hijo de mi chica. Bueno, para que se den cuenta, imagínense lo que les toca hacer. Pero bueno, pues muchísimo mejor. Pero reitero, con que esté uno es más que suficiente. Y como les digo, yo lo grabo para que la otra persona también pueda estar enterada de qué se habló, hacia dónde vamos a dirigir la actividad y todo ese tipo de cosas. No es tampoco así cosa del otro mundo, pero yo creo que mañana podemos aclarar mucho frente al tema, ¿ok? Aprovecho también para agradecerle al grupo número 2 que nos aceptó a Roque, que pues no sé, parece que hubo algo ahí en la matrícula, una situación particular internamente con la universidad, no era de Roque ni nada, sino internamente en la institución, pero ya pues digamos que lo logramos empatar con lo que estamos haciendo, entonces pues digamos que ahí vamos saliendo adelante, ¿ok? Entonces pues sí quería primero resaltar la colaboración y sobre todo la disposición que cada uno de ustedes ha tenido en el grupo de WhatsApp. Eso es muy importante, esa fluidez en la comunicación nos va a servir muchísimo, ¿ok? Entonces, ¿qué les parece si arrancamos de una vez con la sesión de hoy? Ok, sí, señor. ¿Listo? Perfecto. Muchas gracias. Voy a apagar entonces la cámara para que no nos interfiera en la presentación y todo salga de la mejor manera. ¿Listo? Bueno, entonces, Ok, gracias.
Entonces vamos a compartir la presentación. Porfa, ¿me confirman si ahí están viendo las diapositivas? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, un paréntesis. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es políticas públicas y globalización, pero en la próxima sesión nos vamos a meter con un tema que para muchos de pronto puede ser cansón y es las finanzas públicas, ¿ok? Porque pues sin plata no se puede hacer políticas y políticas públicas pues mucho menos. Entonces, en la próxima sesión estoy preparando toda una presentación de lo que es el presupuesto general de la nación, cuáles son las problemáticas que ha tenido el país a lo largo de su historia y por qué hoy tenemos la deuda pública en los niveles que la tenemos, y con base en eso, pues poder, digamos que tener como el terreno allanado para ya saber cómo están nuestras finanzas y poder ahí sí empezar a tener un panorama mucho más claro. Entonces, la temática del día de hoy se llama la política y las políticas públicas. Digamos que el hecho de hacer políticas públicas, eso tiene una complejidad inmensa. Eso no es que usted se levantó hoy con ganas de desarrollar una política pública orientada a el bienestar de la población. eh, digamos que eso hay que conocer cuál es la población objetivo a la que yo le voy a apuntar o a la que voy a tratar de beneficiar con ese tipo de impacto de la política pública. Entonces yo lo que primero tengo que hacer es conocer el terreno, conocer bien la problemática, documentarme frente a la problemática para asimismo poder proponer una muy buena política pública que apunte a ese tipo de necesidades. Ahora bien, aquí hay que decir que se pueden llegar a crear políticas públicas a nivel local, ¿sí? Cuando hablo a nivel local, hago énfasis en temas de pronto de su localidad, ¿sí? De pronto hasta a nivel de tema de barrios, por ejemplo, cuando hay barrios subnormales, barrios que tienen muchísima complejidad, pues para ese tipo de barrios se desarrolla un tipo de programas especiales, unas políticas orientadas a subsanar cierto tipo de necesidades que ellos tienen. Qué sé yo, al ser barrios marginales, pues de pronto el nivel de delincuencia es elevado, el tema de flagelos como la drogadicción, embarazos a temprana edad, todo ese tipo de situaciones puede llevar a que nosotros como alcaldía local, como alcaldía municipal, como gobernador, como presidente, como la figura que usted considere, puede en cierto momento desarrollar, bueno, plantear una política pública, porque es que eso además, el desarrollar una política pública surte una serie de pasos, una serie de procesos al interior de las instituciones. Y eso lo vamos a ver también para mirar cómo es cada una de esas etapas que se cumple al interior para poder, digamos que, sacar adelante una política pública. En ese orden de ideas, entonces, digamos que pasar de lo teórico a lo práctico en tema de políticas públicas es un tema bien complejo y bien delicado, ¿ok? Básicamente, digamos que pasar, bueno, y es que además pasar de lo teórico a lo práctico ya de por sí es difícil, ¿sí? O sea, materializar esa situación y a eso ponerle tiempos, ponerle recursos, hacerle seguimiento, eso ya pues de por sí adquiere la connotación de todo un proyecto, ¿sí? Pero además de eso, hay que empezar a mirar qué tan ¿con qué tanta inmediatez hay que empezar a implementar ese tipo de políticas públicas? ¿Ok? Entonces, digamos que hay que pasar digamos que una política pública, lo ideal fuera que saliera de una, que uno pudiera imaginársela, pedir los recursos y proceder a implementarla.
pues digamos que eso también se prestaría para otro tipo de cosas. Ustedes saben cómo son las cosas acá en nuestro país. Los recursos se desvían, llegan a beneficiar a personas que no necesitan ese tipo de recursos. En fin, eso se tiende a disolver con el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque lo hicimos de pronto de una manera muy inmediata, aunque hay necesidad a veces de hacerlo con esa inmediatez. Pero digamos que en el corto plazo, en donde resolver eso inmediato es lo verdaderamente importante, es lo imperativo. Entonces, entender esa situación, eh, practicar esa implementación de esa política pública, pues digamos que puede ser que eso derive en otro tipo de situaciones, unas complejidades mucho más amplias. Vamos a abordar de pronto temas de clientelismo, ¿sí? Falta de administración, falta de gestión, en donde unos obedecen más y otros padecen más. Entonces, digamos que las políticas públicas desafortunadamente tienen ese tipo de componentes, ¿ok? Ahora, hay que ver también que nuestro sistema político colombiano, eh, digamos que no fue únicamente herencia del régimen postrevolucionario, sino que desde épocas de la conquista fue tejiéndose eh, toda como una red de complejidades que solo favorecían a los feudos de poder. O sea, mire eso desde donde viene. Y todavía lo hemos visto, ¿no? Todavía percibimos eso, que aquí los más ricos son los más beneficiados. Para ellos, nada más mire la parte tributaria, en donde, pues digamos que las empresas más grandes son las que obtienen los mayores beneficios. Uno se pone a mirar, cuando usted mira lo que tributa una empresa, una gran empresa frente a lo que tributa una pyme, se supone que hoy en día la tarifa de renta está en el 35%, pero lo que verdaderamente tributa una entidad, una persona jurídica, ¿qué es eso a qué hago referencia con lo de verdaderamente tributa? Es que usted, cuando va a hacer la declaración de renta, usted puede descontar una serie de costos y gastos que ha tenido que incurrir para poder desarrollar su objeto social. Pero ¿qué pasa? Que la implementación de esos, digamos que esas reglas tributarias que hay en el estatuto tributario, le dicen que para poderle reconocer a usted esos gastos y costos, usted debe cumplir una serie de requisitos. Qué sé yo, que tenga factura electrónica, que tenga relación de causalidad, en fin, tiene una serie de requisitos. Si algún gasto de esos no cumple con el requisito, la autoridad tributaria no se lo va a reconocer. Entonces, usted va a dejar de poder descontar eso. Entonces, ¿qué pasa? Que en su parte contable, su utilidad, por ejemplo, fue de, pongamos una cifra, 1.000 millones de pesos, ¿sí? Y sobre eso tributa el 35%. Pero ¿qué pasa? Que usted tiene que hacer una conciliación para poder determinar realmente qué es lo que sí va a poder llevar a la declaración de renta. Entonces, en esa conciliación tributaria, a usted no le queda una utilidad de 1.000 millones, sino que le queda una utilidad de 1.300 millones de pesos. ¿Por qué? Porque hubo costos y gastos que no se los reconoce la DIAN, que le dice, no, esto no cumple con los requisitos de facturación electrónica, esto no tiene relación de causalidad, esto no es un costo, en fin, una serie de condiciones. Y entonces la utilidad desde la óptica tributaria se incrementa, y como se incrementa esa utilidad, usted va a pagar sobre esa utilidad. A eso es a lo que se le llama tasa efectiva de tributación. Ese valor que usted está pagando, ¿con base en qué? En la utilidad tributaria. ¿Ok? Entonces, hoy en día, las grandes empresas tienen muchos beneficios tributarios que hacen que ni siquiera logren pagar el 35% que deberían pagar por ley, sino que esa tributación, ese porcentaje les baja por lo menos a un 15, a un 17%. ¿Sí? Las grandes empresas. Mientras que a las pymes, a ellas sí les aplica de pronto hasta más. No es una tasa efectiva de tributación del 35%, sino que posiblemente es una tasa efectiva de tributación de un 42 hasta de un 45%. ¿Y eso qué hace? Pues eso lesiona completamente digamos que los ingresos de una pyme, que pues todos sabemos que acá, si alguien mueve el empleo en Colombia, son las pymes.
digamos que la torta empresarial se divide en tres grandes grupos. El primer grupo, las microempresas, que son más o menos como el 75%. Luego vienen las pymes, que son más o menos ese 15%, ahí estamos hablando ya, perdón, sí, como un 15%, estaremos hablando de un 85, no, son más, son como un 20, pongámoslo un 25%. Entonces entre pymes y microempresas me da como un 95% de la torta empresarial y apenas un 5% son multinacionales o grandes empresas. Entonces, básicamente la concentración de generación de empleo se centra en las micro y en las pymes. Y a esas es a las que más se castiga desde el aspecto tributario. Entonces, ese tipo de inequidad, ese tipo de desigualdades que empezamos a ver desde el sector empresarial, imagínense a dónde puede llegar a impactar a nivel de población, ¿sí? Que van a ser casos que vamos a estudiar. Por ejemplo, vamos a lograr demostrar por qué la educación gratuita no siempre beneficia a los más pobres, ¿sí? Por lo general se benefician más los más ricos. ¿Por qué si de pronto realizamos un ejercicio sobre subsidios al transporte, por qué esos subsidios los aprovechan más las personas de más dinero que las más pobres? Entonces, ese tipo de análisis los vamos a estar desarrollando acá con el propósito de, por un lado, tener una óptica totalmente clara, pero también aterrizada a la realidad que tenemos en nuestro país. Entonces, digamos que las reglas actuales, las reglas que tenemos hoy en día no son suficientes para poder enfrentar eso que se conoce como la pluralidad política, que es un evento que cada día crece, ¿sí? Es decir, nuestros lastres con el pasado, digamos que son ocultados por una modernidad ficticia que no nos permite convivir y solo ocurre discursivamente y no en la realidad. Entonces, ahí surge una pregunta y es, ¿la forma tradicional de hacer política, será que sirve para enfrentar esa pluralidad actual? Y es ahí en donde las políticas públicas, digamos que son ese común denominador o son ese factor común de la política y de las decisiones del gobierno y de la oposición. ¿Por qué digo de la oposición? Porque es que usted no puede hacer políticas públicas solo con sus amigos, ¿sí? Solo con su sector de gobierno. Usted tiene que contemplar, usted tiene que ir a, y perdónenme la palabra, pero tiene que ir a evangelizar a la oposición. Usted tiene que ir a convencerlo y venderle el proyecto a la oposición para que no se le vaya a convertir eso en un programa fallido. Entonces, hay que mirar qué tipo de estrategias se pueden desarrollar para convencer a esa oposición para que su contrapeso no sea tanto y ese programa pueda salir adelante. Eh, yo creo que acá en Bogotá, digamos que algo que costó muchísimo implementar fue la política para la población LGBTIQ+. Esa política pública, usted no se imagina la cantidad de oposición que tuvo y el poder determinar que había un sector específico de la ciudad en donde se podía desarrollar todo este tipo de actividades, pues fue bien complicado y entonces eso obviamente separaron en las pestañas las iglesias, separaron en las pestañas organizaciones eclesiásticas, muchas comunidades, en fin, eso digamos que generó cierto estupor, pero digamos que ahí tiene también uno que poner en una balanza, bueno, ¿cómo hacemos si es que estas personas también son personas? Si es que a veces nos salimos de esa realidad y asumimos solamente una connotación que de pronto no es la más equitativa y perjudicamos a otras personas. Eso pasó acá en Bogotá con esa población. El hecho de pensar que ese tipo de personas eh, viven, tienen familia, salen y tienen que exponerse a la burla, a la discriminación, no solamente discriminación personal, sino también de tipo laboral, de tipo educativo. En todos los aspectos existe discriminación para ese tipo de personas. Entonces, implementar esa política pública acá en Bogotá fue de lo más difícil que yo he podido conocer en tema de políticas públicas. Fue una pelea durísima que hubo que dar.
y digamos que hubo muchísima oposición, pero logró salir adelante. Y ha logrado salir adelante y ha logrado llegar a tener una representatividad, de pronto no la esperada, pero sí ha venido creciendo esa representatividad. Y eso es bueno. Eso es bueno porque partamos del hecho que son personas a las que estamos, eh, digamos que con las que tenemos que convivir, ¿sí? Esas personas sufren. Usted no se imagina lo que es hablar con una persona en ese tipo de situación, ver cómo se sienten discriminados, se sienten desesperanzados, que para ellos no hay vida, que es ese tipo de cosas. Por eso muchos de ellos ocultan ese tipo de situaciones y cuando logran salir de eso, pues a veces lo hacen de pronto no en el escenario más adecuado o no de la forma más correcta, pero digamos que es como un desfogue, es como levantar esa válvula y esa persona respira y se desahoga y saca todo lo que tiene adentro. Entonces, el solo hecho de ponernos en la situación de esa persona, el solo hecho de tratar de pensar lo que esa persona está sufriendo, eso ya, ahí estamos ganando un buen terreno. Estamos poniéndonos en los zapatos de ellos para tratar de entenderlos y con base en ese entendimiento, mirar de qué manera desde la parte del gobierno se les puede empezar a colaborar. Entonces, básicamente, digamos que la política puede llegar a ser analizada como la búsqueda de establecer o, bueno, puede ser de establecer o de bloquear políticas públicas sobre determinados temas, por ejemplo, en ese tipo de población que les digo, o cuando todo funciona bien, de influir en ellas. Y de esa misma manera, parte fundamental de ese quehacer del gobierno se refiere al diseño, a la gestión y a la evaluación de esas políticas públicas. Entonces, partiendo de ese hecho, digamos que la política y las políticas públicas van de la mano. Eso es una relación recíproca. Gústenos o no nos guste, es una relación recíproca. ¿Ok? Entonces, en ese orden de ideas, eh, tanto la política como las políticas públicas tienen que ver con el poder social. Pero mientras, ay, perdón, esta es la tabla de contenido. Esta, digamos que la estructura que tengo para la realización de la sesión de hoy es, vamos a hablar acerca de lo que es la política y las políticas públicas, vamos a hablar acerca de las características de una política pública de excelencia, vamos a hablar de lo que es el ciclo de las políticas públicas, los ajustes a las políticas públicas, porque es que las políticas públicas no nacen perfectas, ellas van evolucionando y en la medida en que evolucionan hay que irlas ajustando. Y por último vamos a ver el flujo de proceso que surte una política pública para poder ser aprobada. ¿Listo? Entonces, en ese orden de idea, tenemos que hablar acerca de que eh, mientras la política es un concepto amplio, es un concepto relativo a qué? Al poder en general. Las políticas públicas, por su parte, son, digamos que corresponden a unas soluciones específicas de cómo manejar los asuntos públicos, ¿ok? Básicamente en el idioma inglés, eh, ahí sí se define, digamos que se logra poner en, qué sé yo, en dos planos totalmente diferentes, lo que es una política de lo que es una política pública, ¿sí? Se logra definir, digamos que gramaticalmente y por definición propia. Este término política, que aquí puedes llegar a ser el mismo, puede llegar a tener la misma definición, en inglés no lo tiene, en inglés es totalmente diferente. Una cosa es la política, que en inglés es politics, y otra cosa es lo que se denomina como política pública, que es policies, ¿ok? Entonces, de esa manera, esas políticas públicas se convierten básicamente, bueno, digamos que vienen siendo un factor de lo que, un factor común de esa política y obviamente de las decisiones del gobierno y, como decía al comienzo, de la oposición. La oposición juega un factor fundamental al momento de decretar políticas públicas. Entonces, de esa manera, la política, este término que tenemos acá, la política, puede ser analizada como esa búsqueda para poder establecer qué? Políticas públicas, ¿ok? Entonces, para poder crear políticas públicas necesitamos, gústenos o no, la política. Van de la mano, ¿ok? Entonces,
digamos que ese, digamos que cuando usted está empezando a crear o a diseñar políticas públicas, usted tiene que surtir unos pasos que nos va diciendo qué se hace en cada etapa. Y esas etapas de la creación de una política pública hacen referencia a lo que es el diseño de la política pública. En segunda instancia, cómo la voy a gestionar, en donde en esa gestión va a entrar tanto recurso humano, o sea, personas que se van a poner el overall y van a salir a sacar adelante esa política pública, como recursos monetarios, como presupuesto, ¿ok? Y ya con esos dos, pues ya digamos que ya se puede echar a andar la política, pero ahí no queda. ¿Por qué? Porque yo tengo que entrar a evaluar si esa política está funcionando o no. Puede darse el caso, y lo vamos a ver con casos prácticos, puede darse el caso que una política pública nace con la mejor intención, pero con el paso del tiempo se degrada. Simplemente, para mencionarles algo, ¿ustedes recuerdan la crisis del año 2008? Pues esa crisis que nació prácticamente en el 2006, con todo el tema de las hipotecas basura en Estados Unidos, pues eso fue a raíz de un acto legislativo que propició Bill Clinton por allá en el 94, 95, allá en la oficina Oval, y a él se le ocurrió que, bueno, eso realmente fue un programa de campaña de Bill Clinton. Y él decía, mire, yo voy a proponer que se eliminen todos esos requisitos que se necesitan cumplir para que una familia pueda adquirir una vivienda digna acá en Estados Unidos. Y ahí está, y ahí metía a inmigrantes, eh, inmigrantes legales e ilegales, y obviamente al ciudadano como tal norteamericano. Entonces, esa política que se creó en ese momento empezó a irse degradando con el paso del tiempo. ¿Por qué? No, digamos que no se le puede echar toda la culpa a esa política de Bill Clinton. Fue el inicio. ¿Por qué? Porque levantó muchos requisitos que se debían cumplir para poder acceder a una hipoteca. Pero, ¿qué pasó? La verdadera culpa la tuvo el sector financiero. ¿Por qué? Porque ellos se pusieron a crear, y mire que digamos que eso es, esos factores que indican cuándo puede llegar a haber una crisis financiera. Cada que surge una nueva innovación financiera, ahí por lo general viene acompañada en el lapso de unos 2, 3, 4 años, se tiene ya proyectado que eso va a desatar una gran crisis económica. Y eso fue lo que pasó en esos años. Cuando, ¿qué hacían las entidades financieras? Y perdónenme que me desvío un poquito, pero es con el ánimo de darles contexto sobre el alcance y el fracaso de una política pública bien diseñada. Esa, esa innovación financiera, ¿en qué consistía esa innovación financiera? Eso tiene un nombre, ahorita no me acuerdo, pero yo se los explico. Básicamente, ¿qué hacía? Cogían esas políticas, cogían esas hipotecas, ¿sí? Digamos que cogían 20 hipotecas y las englobaban en un solo título, ¿sí? Eso es como un derivado. No sé si de pronto sepan qué es un derivado. Un derivado es un título financiero que yo adquiero en el sector financiero para cubrir o para protegerme de alguna situación que me pueda llegar a afectar. Por ejemplo, yo soy un cultivador de flores y yo ya tengo mi cultivo, mi cosecha vendida. Obviamente hoy me faltan 4 meses para que las flores se reproduzcan y lleguen al estado en que yo las necesito para poderlas sacar y mandarlas al exterior. Para protegerme yo del cambio, sobre todo ahorita como está fluctuando en la tasa del dólar, ¿yo qué hago? Yo voy a un banco, pacto con ellos la compra de un derivado, en donde yo le digo, mire, tengo esta cosecha de flores, ya tengo un cliente en Rusia, él me va a comprar toda esa cosecha y mira, aquí está el contrato, y entonces yo lo que quiero es que me aseguren una tasa de cambio para que de pronto ese día que hagamos el negocio, el dólar no esté muy abajo y yo salga perdiendo, sino que yo quiero que más bien esté arriba. Pero para evitarme dejar de comerme las uñas, para pensar que de pronto voy a perder, pues yo lo que hago es adquiero ese tipo de protección. Entonces voy y le digo al señor del banco, le digo, mire, yo quiero que compremos un derivado, se llama un futuro, y es
yo todavía no tengo nada tangible, mi cosecha está ahí apenas sembrada, pero ya tengo un contrato a quién le voy a vender eso. Entonces yo quiero que usted me garantice una tasa representativa del mercado para dentro de 4 meses. Y entonces saca el gerente del banco y se pone a hacer cuentas y dice, mire, hoy la tasa representativa del mercado está en 4.050, en 4 meses se supone que va a estar, según las proyecciones, en 3.200. Uy, miércoles, ¿cómo así que va a bajar a 850 pesos de una? Sí, así de las proyecciones. Entonces yo lo que puedo hacer es, se la sostengo en 3.250, miércoles, ¿sí? Entonces usted comienza a negociar, de pronto no le conviene esa tasa, entonces se va a otro banco hasta que encuentra por ahí una de 3.500. Usted dice, ya, con 3.500 me aguanto, me sirve esa tasa, firma ese documento y ya tiene usted ese respaldo. De manera tal que el día que venda eso, con ese título le van a respetar a usted la tarifa de los 3.500 pesos, ¿ok? A grandes rasgos, así se los explico. Eso tiene más tela para cortar, pero para hacerme entender. Y cuando surge una nueva innovación financiera, por ejemplo, en este caso, las hipotecas nacen bajo un derivado que es un swap. Y ese swap, ¿qué hacía? Englobaba cierto número de hipotecas, pongámosle 20 hipotecas en un solo documento, en un swap. Y ese documento lo vendían a una aseguradora. Entonces, ¿yo qué hacía? Yo, banco, tenía mis 20 hipotecas y le decía a la aseguradora, oiga, mire, ¿por qué no hacemos una cosa? Inventémonos una figura en donde yo tengo esas 20 hipotecas aquí en este tipo de documento, en este derivado que se llama un swap, y yo se lo vendo a usted y usted lo que hace, bueno, no se lo vendo, yo lo que hago es que le empiezo a pagar a usted una prima y con base en esa prima, si algo se me llega, si algún cliente de esas 20 hipotecas, alguno falla, usted me paga esa hipoteca. Era como un seguro. Entonces, pues la aseguradora dijo, no, pues listo, hagámosle. Y empiezan a mover todo eso y ese tipo de documentos que englobaban en un solo documento y que englobaban por ahí unas 20 hipotecas, la vendían a una aseguradora, luego se la revendían a otra aseguradora y se la volvían a vender a otra aseguradora. De forma tal que cuando empieza, bueno, y aparte de eso, pues imagínense que como se hace tan atractivo ese mercado, ¿qué pasa? Que el precio de venta empieza a subir. Y en la medida en que va subiendo ese precio de venta, pues obviamente las personas, los que adquirieron esa obligación, esa hipoteca, empiezan a quedarse cortos con el pago de esas hipotecas. En la medida en que usted se empieza a quedar corto, pues el banco no va a perder. ¿Por qué? Porque el banco tiene ese título que básicamente lo que hace es que le garantiza que si algún cliente de esas hipotecas falla con el pago, la aseguradora le cubre ese título. Entonces, pues el banco estaba totalmente resguardado por eso, estaba protegido. Entonces, ¿qué pasó? Cuando todas las otras aseguradoras, sobre todo las británicas, se empiezan a dar cuenta de que en Estados Unidos se está haciendo ese tipo de productos, se crearon ese tipo de productos financieros, empiezan a decirle, oiga, venga, deme de eso también y yo le pago en caso tal que alguien quede mal y se comienza a propagar eso a nivel de todo el sector financiero, eh, bancos, fondos, ¿cómo se le llama eso? Bueno, hablemos de todo el sector financiero, incluyendo las aseguradoras. En ese orden de ideas, ¿qué pasa? Se empieza a subir los precios de la tierra, de igual manera se suben los intereses y todos los pagos que tenían que hacer las personas, y eso qué hizo que se empezara a quebrar las familias, a decir yo no pago más eso, tome su bien inmueble, a mí no me interesa eso, y yo me quiero desentender de esa obligación y comienzan las aseguradoras a tener que cubrir todos esos pagos. Obviamente, las aseguradoras comienzan a quebrar, ya no le pueden seguir pagando a esos bancos, los bancos empiezan a sentir la pérdida y comienza a desmoronarse todo ese sector financiero. ¿Qué pasa cuando un sector financiero empieza a desmoronarse? Le toca al gobierno con plata de nosotros, los contribuyentes, decirle, venga, tranquilo, no se afane, tome esta platica, usted recupérese, póngame otra vez todo en estabilidad y siga operando. Yo no le voy a llamar la atención, no le voy a decir nada, usted siga adelante, pero páreme esa crisis. Y comienzan a inyectarle recursos al sector financiero. De esa manera lograron salvar muchísimos bancos, pero el que quedó ahí en el lastre público fue Lehman Brothers, que fue el que básicamente perdió muchísimo más. Y ese se llevó por delante muchas aseguradoras, sobre todo británicas. Entonces,
ese tipo de situaciones, mire cómo desde una política que se creó en el año 94, con el único propósito de darle hogar, darle un techo a las familias en Estados Unidos, miren lo que terminó. Se desató una de las peores crisis en el año 2008, solo con una muy buena intención. Y mira hasta dónde llegó. Eso simplemente para darles algo de contexto. Vamos a ver muchos más casos con el propósito de tener digamos que una idea bien clara de lo que es el alcance de las políticas públicas. Entonces, volviendo a nuestro tema, digamos que el objetivo de los políticos, y cuando hablo de los políticos, ahí estoy metiendo a los conservadores radicales, a los idealistas, a los de derecha, a los de izquierda, los que están motivados por interés propio, todos ese tipo de políticos ellos tienen un objetivo y ese objetivo consiste en llegar a establecer políticas públicas de su preferencia o bloquear aquellas que les resultan inconvenientes. Por eso es que usted ve en época electoral que todos dicen yo voy a legalizar Uber y sale el otro y yo voy a prohibir Uber. Entonces este se hace amigo de todos los conductores de Uber y este de todos los taxistas y entre ellos a mirar a ver si ambos salen elegidos, a mirar entre ellos ya en el Congreso de la República, a ver quién puede sacar su proyecto bajo la figura de una política pública. ¿Ok? Básicamente, digamos que en cualquier alianza de gobierno, confunden su papel quienes se restringen a las tesis y no buscan su concreción en políticas. Es decir, cuando yo me pongo a documentar tanto una política y a buscar su origen epistemológico y todo ese tipo de cosas, pues estoy dejando de centrarme en lo que realmente es importante por tratar de adornar y de decorar para ver si de esa manera convenzo a la oposición y lo que pasa es que estoy perdiendo el foco en mi política pública, ¿ok? Entonces, la política en su sentido más amplio tiende a qué? A conformar tanto las propuestas de políticas públicas como aquellas que se concretan. Quien quiere el gobierno, quiere políticas públicas, ¿sí? Los gobiernos básicamente son instrumentos ¿para qué? Para la realización y para la ejecución de políticas públicas, más que mirar al ordenamiento de las actividades del sector público, como pues, está dado por su organización, conviene mirarlo como un instrumento ¿para qué? Para la realización de políticas públicas. ¿Ok? Entonces, digamos que con base en lo que hemos hablado, esas políticas públicas resultan útiles ¿para qué? Para estudiar diversos aspectos de la política. ¿Como cuáles? Como la discusión de la agenda pública por toda la sociedad, las elecciones entre candidatos y sus programas, las actividades de gobierno, las actividades de la oposición, los esfuerzos analíticos sobre esos temas y en torno a políticas públicas se puede, digamos que, acotar las discusiones políticas, ¿sí? Se pueden llegar a diferenciar problemas y soluciones de manera específica, podemos llegar a precisar las diferencias, podemos llegar a digamos que vincular lo que son los temas a soluciones más amplias, ¿sí? Plantearse algunos esfuerzos compartidos y poder participar de una manera específica. Entonces, por una parte, puede haber política sin propuestas de políticas públicas y entonces, ¿qué tenemos ahí? Un sistema político concentrado en qué? En la distribución del poder entre los agentes políticos y sociales. Pero la política sin políticas públicas es menos moderna y es más demagógica o populista. Y entiéndase por demagogia o por populismo como esa dominación tiránica del pueblo, ¿sí? Es básicamente el empleo de unos halagos, el empleo de unas falsas promesas que son populares, que a la gente le gusta, que nos endulzan los oídos, pero que a la larga resultan ser difíciles de cumplir y otros, digamos que ahí hay más artimañas o procedimientos similares que se utilizan para qué? Para convencer al pueblo y convertirlo en instrumento de la propia ambición política. Es un poco lo que pasó en Venezuela, ¿ok? Venezuela, ¿qué hizo? Empezó a crear una gran cantidad de subsidios y esos subsidios se los daba a la gente, pero los empezaba a controlar. Les decía, ok,
tome su subsidio, pero hágame un favor, deme sus datos, su nombre, su documento de identidad, en dónde vive, su teléfono, qué correo tiene, y comienzan a hacerle seguimiento. De manera tal que si esa persona empezaba a hacer crítica al gobierno, le quitaban el subsidio. Entonces, es un medio de ¿cómo se dice? Reprimir al pueblo a base de unos subsidios. Y eso, pues, digamos que en cierta medida, eso termina siendo una degradación de una política pública. ¿Ok? Entonces, básicamente, ese tipo de situaciones, ese populismo o esa demagogia, ¿qué hace? Pues debilita la gobernabilidad social. Entonces, las políticas públicas sin política tienen un problema de diseño. ¿Sí? Pero la política sin políticas públicas puede llegar a caer en un tema de demagogia y de populismo. Dicho de otro modo, dentro del gobierno no se puede olvidar la política y fuera del gobierno no se pueden olvidar las políticas públicas, sino se trata de actividades que emprenden una larga marcha por todo un desierto, ¿ok? Y eso nos lleva a tener que meternos en un tema que es básicamente cuáles son o qué características debe tener una buena política pública o una política pública de excelencia. ¿Ok? Digamos que una política pública de excelencia corresponde a aquellos cursos de acción y flujos de información que están relacionados con un objetivo político definido en forma democrática. Los que son desarrollados por el sector público y frecuentemente con la participación de la comunidad y el sector privado, pues digamos que ese es como el común denominador. Esa es lo más frecuente. Y digamos que una política pública de calidad va a incluir orientaciones o unos contenidos, va a incluir unos instrumentos, va a incluir unas definiciones, va a incluir inclusive la proyección o la previsión de sus resultados, ¿ok? Entonces, usted empieza a diseñar una política pública y usted dice, mira, esta política pública va a impactar a 150.000 personas. Dice, miércoles, bueno, está chévere, es un buen impacto. ¿Cómo lo va a hacer? No, vamos a trazar este cronograma, vamos a hacerlo de esta y esta manera, y esto nos va a derivar en que vamos a lograr, por ejemplo, una política de pobreza. Entonces, vamos a lograr sacar de esa población de 150.000 que están en pobreza extrema, los vamos a sacar y los vamos a llevar a convertirlo, les vamos a generar políticas de empleo, proyectos de emprendimiento, les vamos a apoyar ese tipo de proyectos, vamos a capacitarlos, todo ese tipo de cosas, digamos que se giran en torno a esa política pública y es lo que va a hacer que esa política pueda salir adelante o inclusive pueda llegar a generarme muchos más problemas como gobierno. Entonces, aquí lo principal es la idea, lo principal es el punto de vista o ese objetivo desde el cual plantear o analizar normas o disposiciones se haga. Y así es que es posible considerar a una norma o una decisión o a varias decisiones. Y también se ha usado la expresión espacio de las políticas. ¿Para qué se ha utilizado esa expresión? Básicamente para denotar un conjunto de políticas tan interrelacionadas que no se puedan hacer descripciones o enunciados analíticos útiles de esas políticas sin tener en cuenta los demás elementos del conjunto. ¿Ok? Entonces, digamos que las características de una buena política pública o de una política pública de excelencia son, en primera instancia, tener una fundamentación amplia, es decir, que no va, es decir, es mejor que peque por exceso y no pecar por defecto. Es decir, yo lo que quiero es poder decir, mire, ¿cuál es la idea de esa política pública? ¿A dónde vamos a llegar con esa política pública? ¿A cuántas personas vamos a impactar? ¿A cuántos vamos a beneficiar con esa política pública? ¿Sí? Esa fundamentación amplia yo la tengo que dar y no me puedo concentrar en algo muy pequeño o en algo tan específico. ¿Por qué? Porque eso va a delimitar mi política pública y en la medida en que una política pública sea muy reducida, no va a pasar fácilmente. ¿Ok?
Entonces, es mejor que sea amplia para que de esta manera tenga más probabilidad de éxito que de fracaso. En segunda instancia, viene algo muy importante y es la estimación de costos, ¿sí? Puede ser que tengamos financiación propia por parte del gobierno para el desarrollo de ese proyecto o en algunas ocasiones vamos a tener que ir a buscar otras alternativas de financiamiento, ¿ok? Pero debemos, o sea, yo no le puedo llegar a tratar de buscar patrocinador sin llevarle exactamente qué es lo que necesito. Yo necesito, mire, necesito que me apoye con 5.000 millones de pesos. Ok, ¿en qué los va a gastar? Porque él no va a ser tan inocente de decir, ay, bueno, yo le doy los 5.000 millones y vaya usted lléveselos a la alcaldía o a la gobernación para ver si se desaparece. Ellos no van a hacer eso. Ellos necesitan, bueno, ¿sobre qué lo va a hacer? ¿Cuál es el respaldo de esa inversión? ¿Cómo me garantiza usted que esa plata que yo le voy a dar la va a utilizar específicamente para eso y no se va a desviar en actos de corrupción? ¿Okay? Todo eso debe estar muy bien estipulado dentro del diseño de esa política pública. En tercer lugar, ¿cuáles son los factores para poder realizar esa evaluación de costo-beneficio en lo social? ¿Ok? Es decir, ¿a cuántas personas vamos a impactar? Y con ese impacto o con ese beneficio, ¿cuánto me va a costar? ¿Cuánto voy a tener que invertir frente a eso? Cuarto, voy a tener que identificar cuál es el beneficio social marginal comparado con el de otras políticas, ¿sí? Es decir, ¿qué va a ser prioritario en esta política que yo voy a diseñar? En quinto lugar, ay, se me varó. En quinto lugar, ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, listo. En quinto lugar, eh, se habla acerca de la consistencia interna y agregada, es decir, a qué se agrega o qué inicia con eh, con eso que hemos logrado avanzar, con eso que hemos logrado ya detallar dentro de la elaboración de esa política pública. Viene en sexto lugar lo que más les gusta a los políticos. ¿Cuál es la oportunidad política? Es decir, ¿cuál es el momento que yo tengo al construir esta política pública que voy a tener la visibilidad que necesito para que mis electores, para que los que votaron por mí vean que yo sí estoy sacando adelante esa política? ¿Ok? Eh, digamos que hay un poquito, es como la vitrina que tiene ese político para mostrarse y decir, mire que yo saqué adelante este proyecto, bajo el marco de una política pública. ¿Ok? En séptimo lugar, ¿qué es primero y qué condiciona qué? ¿Listo? Entonces, digamos que hay que determinar dentro de esa política el lugar en la secuencia de medidas pertinentes, qué va primero, qué va después de haber realizado un proceso anterior y ese proceso que me dispara más adelante, etcétera, etcétera. Debo tener una claridad de los objetivos que me he trazado con el diseño de esa política pública. Debo determinar cuál es la funcionalidad de los instrumentos que están dentro de esa política pública para que todo esté orquestado, para que todo funcione de buena manera. Y en último lugar, yo debo crear o debo diseñar toda una batería de indicadores que me permitan identificar cómo va la implementación de esa política pública, que me diga cuánto hemos gastado, en términos de economía, en términos de eficiencia, en términos de eficacia, cómo va la implementación de esa política pública. Es decir, todo un gran componente con el único propósito de poder tener claro hasta dónde podemos llegar con esas políticas públicas. Entonces, básicamente estas 10 características, digamos que son un marco, son una estructura como procedimental. ¿Por qué procedimental? Porque va un paso después del otro. O el paso 1 dispara el 2, el 2 dispara el 3 y así sucesivamente. Entonces, básicamente esa estructura permite la especificación de las intenciones, o bueno, no lo llamemos intenciones, llamémoslo más bien objetivos que se desprenden de dónde? De la agenda pública. Eh, digamos que las políticas públicas habitualmente son, ¿cómo se le diría? En inglés es un second best, es como un mejor segundo
respecto de una política óptima en lo sustantivo. Es decir, yo propendo más por sacar una política de pronto que no tenga tanto cubrimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que si yo saco una política pública pequeña y esa política funciona y arroja los resultados esperados, yo puedo ir creciendo esa política pública, ¿sí? Es más fácil crecer sobre algo que ya es un caso de éxito a tener que y querer implementar una política muy amplia en deseos de cubrimiento, en deseos de impacto, pero que a la larga no termina ni haciendo ni lo uno ni lo otro. Entonces, es mejor en muchas ocasiones arrancar de lo pequeño y eso irlo creciendo en la medida en que se necesite, ¿ok? Para que de esa manera pues tenga un mejor, tenga una mayor visibilidad y se pueda vender mejor. ¿Por qué? Porque ya se ha notado que tiene éxito, que eso funcionó y funcionó bien. Entonces, ahí también radica el éxito de una buena política pública. Y esto nos lleva básicamente a determinar cuál es el ciclo de las políticas públicas. El ciclo de las políticas públicas viene siendo como lo que conocemos como ese conjunto de pasos, ese conjunto de fases o bueno, esas etapas que permiten que la identificación del problema, que es lo primordial, eso es lo primero que yo tengo que hacer, identificar el problema. Luego yo voy a necesitar analizar o tener un análisis de actores y la participación de esos actores dentro del desarrollo de esa política pública. Voy a tener que determinar los factores estratégicos de esa política y voy a tener que realizar un proceso de construcción de ese plan de acción y la implementación de ese mismo plan de acción dentro de esa política pública. Y luego viene todo el proceso de lo que es el seguimiento y la evaluación de todo el ejercicio. ¿Para qué? Para poder tener una retroalimentación. Y en la medida en que yo tengo esa retroalimentación, yo puedo ir ajustando una etapa que de pronto no esté bien engranada, una etapa que de pronto se me esté desviando, pero eso lo logro es en la medida en que voy haciéndole esa evaluación y ajuste a todo el ciclo de las políticas públicas. Entonces, digamos que estas etapas tienen un sentido lógico. ¿Por qué se dice que tienen un sentido lógico? Porque impone la necesidad de que cada fase se desarrolle lo mejor posible. ¿Para qué? Para que me pueda proporcionar información suficiente para poder continuar con la siguiente etapa y de esa manera seguir obteniendo los resultados que nos hemos propuesto. Entonces, ese ciclo contempla unos momentos de ajuste, contempla unos momentos de retroalimentación, como que un alto en el camino, como que paremos, tomemos aire, levantemos la mirada y hagamos ahora sí una nueva evaluación de si vamos por el camino correcto o hay que replantear ese objetivo que nos hemos trazado. ¿Ok? Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque en la medida en que usted se desenfoca de ese trabajo que está realizando, usted va a poder mirar y va a poder contemplar otras posibles alternativas, otros aspectos que no había visto. ¿Por qué? Hay un dicho que es muy válido y es, vivimos tanto en el bosque que ya no vemos los árboles. Entonces, es eso, es sálgase, levante la mirada, distráigase un poquito, dése una vuelta y cuando regrese usted va a venir con la mente despejada y va a ver cosas que inicialmente no estaba viendo. ¿Ok? Entonces, básicamente ese ciclo de las políticas públicas contempla, en primera instancia, toda la fase preparatoria, en segunda instancia, todo lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la agenda pública, ¿sí? La fase preparatoria, la agenda pública, eh, todo lo que tiene que ver con la formulación de esa política pública, la implementación, viene lo que es el seguimiento y la evaluación. Ahora bien, usted dirá, bueno, pero si Alexander dice que en todas las etapas se debe realizar seguimiento y evaluación, ¿por qué los tiene como paso quinto y sexto? Digamos que estas dos actividades se deben realizar en cada etapa del ciclo de la política pública. Se debe hacer un seguimiento en la etapa preparatoria, ¿sí? Se debe hacer un seguimiento en la etapa de agenda pública, se debe hacer un seguimiento en la etapa de formulación, un seguimiento en la etapa de implementación. Y al igual, yo debo ir evaluando, ¿sí? ¿Cómo me fue en la etapa preparatoria? ¿Será que ya estoy preparado para dar el paso a la agenda pública?
¿Y será que de la agenda pública ya puedo pasar tranquilamente a la formulación y de la formulación a la implementación? Entonces, básicamente aquí yo lo que estoy haciendo con estas dos etapas, seguimiento y evaluación, es en cada etapa entrar a revisar qué riesgos, a qué riesgos nos estamos enfrentando, a qué riesgos posiblemente nos vamos a ver en un corto, mediano o largo plazo, y de esa manera ir preparando la forma en que los vamos a mitigar, la forma en que los vamos a transferir, la forma en que los vamos a eliminar o definitivamente la forma en que vamos a tener que convivir con ese tipo de riesgos, porque ninguna de las alternativas que teníamos la podemos ejecutar. Entonces, básicamente, digamos que la articulación de la política y las políticas públicas puede ser mejorada en cada una de las etapas que hemos mencionado, ¿sí? Y ese perfeccionamiento puede llegar a considerarse como una parte de la modernización del sistema político. Imagínense que en Nueva Zelanda y en otros países se ha intercalado otro momento analítico eh, en que diversos contratos convierten el presupuesto de un acuerdo entre el gobierno y el parlamento sobre los montos a ser recaudados y gastados en una lo convierten en una declaración explícita de qué se hará con los recursos disponibles. Y eso es buenísimo. ¿Por qué? Porque es que ahí le estamos diciendo a la gente, mire, los impuestos que usted va a pagar van a ir destinados a estos proyectos y usted va a estar en capacidad de hacerle seguimiento a esos proyectos que vamos a implementar. Entonces, de esa forma, cuando yo sé como contribuyente para dónde va a ir mi plata, es como el empresario al que le van a pedir una financiación. Él dice, ok, yo aporto, pero dígame en qué la van a gastar, dígame cómo la va a gastar. Me va a rendir cuentas frente a esos recursos que le voy a dar. De esa manera, nosotros como contribuyentes también necesitamos que nos den ese tipo de garantías. ¿Por qué? Eso es transparencia. Y eso me motiva a seguir pagando impuestos, porque yo veo en qué los están utilizando, ¿sí? Diferente a cuando usted ve solamente por noticias y se robaron tantos miles de millones y a los exgerentes de Reficar solamente le van a dar 5 años de cárcel y a uno de ellos que porque está enfermito, entonces casa por cárcel, porque es que, pues imagínense, robaron 4.000 millones de dólares y les dan casa por cárcel. Por Dios, eso solo se da acá en Colombia. Entonces, eso es un mal mensaje que le estamos transmitiendo a la sociedad, un mal mensaje que le estamos transmitiendo a la ciudadanía en general, en donde le estamos diciendo, ay, miren, se salieron con la suya, pero usted siga pagando impuestos porque viene una reforma tributaria fuerte en donde necesitamos más recursos porque como ellos se robaron eso, entonces vamos a tener que echar mano de otro tipo de recursos. Entonces, digamos que eso es bien importante cuando hay esa transparencia en medio de la implementación de una política pública, que yo le pueda hacer seguimiento de cómo se están gastando esos recursos, en qué se están invirtiendo y si eso está impactando a la población que queríamos que impactara. Pero viene una parte bien importante y es que las políticas públicas, como les decía, no son perfectas. Yo voy a tener que, en el ciclo de las políticas públicas, yo voy a tener que empezar a hacer ajustes, ¿sí? Unos ajustes que de pronto me van a representar sobrecostos, unos ajustes que de pronto van a hacer que yo tenga que replantear alguna etapa de la política pública o inclusive voy a tener que decir, mire, ¿sabe qué? Esto no sirvió. Me da pena con ustedes, esto no funcionó, la gente no fue receptiva, la gente no asistió, no se quisieron beneficiar, porque eso puede pasar, ¿sí? Cuando usted crea todo un proyecto de capacitación y la gente no va, pues ¿usted qué hace? Usted se cansa de pagarle a los profesores para que vayan a darle clase a nadie, porque nadie va. Entonces, pues en esa etapa de ajuste es que se determina que hay que ajustar dentro de esas políticas públicas y uno de esos ajustes puede ser darla de baja, ¿ok? Entonces, digamos que en algún momento de la dinámica de esos temas públicos es posible la aceptación de una política, es posible tener que admitir que hay que rediseñar esa política o, ¿por qué no? Es posible decir que hay que extinguir esa política. Y este momento requiere que coincidan tanto la preocupación social por un lado, como la existencia de una solución técnica y el apoyo político para poder determinar qué se va a hacer, qué tipo de ajuste le vamos a hacer a esa política pública. ¿Por qué se necesita que coincidan esa preocupación social, esa existencia de una solución técnica y el apoyo político?
porque digamos que hay una ventaja en el uso temprano de las políticas públicas en el proceso que va de la agenda al programa y a las políticas. Entonces, mm, digamos que aquí sale un tema bien importante y es que aparece lo que es la política pública integral de derechos humanos. Nos dice que la formulación de la política integral de derechos humanos estaba contemplada como una meta del Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno como un instrumento de articulación y de acción para la implementación del Sistema Distrital de Derechos Humanos. Y una vez recibida la aprobación de la política pública por parte de la Secretaría Distrital de Planeación, esta fue presentada en sesión al COMPES del Distrito Capital por el secretario de Gobierno y fue aprobada en el mes de noviembre de 2019. Su plan de acción es el resultado de un proceso de coordinación y concertación con los 15 sectores de la administración distrital. Lo lograron poner de acuerdo a los 15 y eso es muy difícil, pero lo lograron hacer. Ahora, no obstante, conforme a una revisión de ese instrumento adelantada por la Secretaría Distrital de Planeación en el mes de mayo, se identificó la necesidad de realizar unos ajustes de forma y de fondo a los resultados y productos. Bajo ese escenario, de manera articulada, la Subsecretaría para la Gobernabilidad y la Garantía de Derechos, la Dirección de Derechos Humanos y la Oficina Asesora de Planeación, se adelantó el proceso de actualización de este instrumento y las fichas técnicas de resultado y producto. ¿Por qué es tan difícil realizar un ajuste de una política pública? Porque le toca volver a iniciar el proceso. Usted no puede, cuando ya le aprobaron una política pública, usted empezar a hacer cambios sobre la marcha. No, usted tiene que ejecutar la política pública tal cual se la aprobaron. Que le quiera hacer un cambio, ok, vuelva a surtir el proceso, que ya ahorita les explico el flujo, para que pueda llegar a ser aprobada. Dado esto, se envió el pasado 30 de julio el plan de acción con las correspondientes modificaciones de forma y de fondo a la profesional de la Secretaría Distrital de Planeación para la respectiva revisión. Las modificaciones realizadas serán presentadas en el próximo Comité Sectorial de Gestión y Desempeño para el posterior envío a la Secretaría Técnica del COMPES. Vuelve a iniciar su trámite, ¿ok? Pero hay políticas públicas que lo ameritan. Usted ve que eso va a ser un fracaso y ese fracaso le puede traer al que la está gestionando, al que la está tratando de sacar adelante, le puede repercutir en un costo político. Entonces, pues tampoco a una persona va a querer quemarse allá y decir, ay, si yo la intenté sacar adelante y di hasta el máximo que hasta me costó el cargo que había, por el cual ustedes me eligieron y ahora no lo voy a desempeñar. No, pues tampoco hasta allá, pero sí digamos que la persona tiene que darse la pela de tratar de sacarla y ya cuando no la va a sacar, pues hombre, rinda cuentas y diga, mire, no funcionó, los problemas estuvieron en tal etapa, o no contamos con tales recursos, o faltó apoyo por parte del gobierno, la razón que sea. Pero hay que rendirle cuentas a la población. ¿Por qué? Porque es que usted ya no va a hacer esa política pública. Usted ya le va a quedar mal a la gente, pero le tiene que explicar por qué razón eso no salió adelante. ¿Ok? Entonces, es indispensable percibir las limitaciones reales de ese ciclo de las políticas públicas en la realidad, ¿sí? En cada etapa del ciclo de las políticas públicas existe la posibilidad de fugas, de discrepancias entre los aspectos analíticos del enfoque de esa política pública y los aspectos positivos a los que se aplica esa política pública. Entonces, son aspectos que hay que determinar, hay aspectos que se deben revisar con mayor detenimiento para que no vaya a haber inconveniente a futuro. Básicamente, aquí. Bueno, este es un fragmento extraído del informe del Estado de Políticas Públicas del sector gobierno. Esto se hizo en agosto de 2020. ¿Listo? En plena pandemia. Entonces, digamos que no toda idea, por muy buena que sea, no toda idea entra a la agenda pública. No todos los temas de la agenda se convierten en programas, ¿sí? Digamos que esa posibilidad de pensar en que todo lo vamos a poder arreglar, que vamos a poder implementar todos los arreglos sociales que necesita la población, pues eso
eso a la larga se convierte en una utopía. Eso no se puede llevar todo a tratar de solucionarlo en un solo periodo de gobierno. Y en el paso de la discusión pública al programa y del programa a la agenda, siempre hay fugas y no se logra captar toda la riqueza de la discusión. Entonces, básicamente, eh, digamos que el diseño de esa política pública pudo ser defectuoso. ¿Y pudo ser defectuoso por qué? Porque no consideró aspectos institucionales o porque no incluyó unas modalidades de evaluación de las políticas, porque sus orientaciones pueden ser meras declaraciones, no tuvo apoyo financiero, no tuvo apoyo personal. ¿Ok? Entonces ya desde el mismo diseño venía presentando problemas. Otro aspecto puede llegar a ser la gestión de las políticas es habitualmente imperfecta. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando no se mejora la política sustantiva de manera integrada, es posible que se gasten más recursos sin que los resultados mejoren o lo hagan de una manera menos proporcional. Y en tercer lugar, la gestión puede ser discordante con las políticas. Incluso para poder querer repotenciarlas o para enriquecerlas o bien sea para adaptar esas políticas públicas. Entonces, digamos que buena parte de esos errores con los funcionarios públicos vienen de políticas mal diseñadas en cuanto a su puesta en práctica o con correcciones laterales, como se les dice, en vez de una modificación de raíz, una modificación integrada. Y en cuarto lugar, digamos que en la evaluación las fugas pueden ser aún peores. Esto puede simplemente no existir, con lo que digamos que la pérdida de eficiencia y de efectividad potencial puede ser muy grande. O puede haber una evaluación parcial o ad hoc para resultar conforme a una opción elegida de antemano. Y dentro de ese ciclo de las políticas públicas, este es más o menos el proceso que debe surtir una política pública. ¿Ok? Entonces, en primera instancia tenemos lo que es una fase preparatoria. Esa fase preparatoria, ¿ahí qué se hace? La construcción de la propuesta de la política pública. ¿Ok? Entonces, alguien se sienta, toma la vocería y dice, bueno, mire, a mí mis electores me eligieron para crear una política pública que evite el embarazo en menores, en niñas menores de estratos 1 y 2 de la ciudad de Duitama. ¿Ok? Entonces, listo, se implementó, la gente votó por ese programa y ese candidato está en la obligación de tratar de, por lo menos, si no la va a sacar adelante, por lo menos hacer toda la gestión y luego informar y decir, mire, se cayó, ¿por qué? Porque el partido tal se opuso, porque la iglesia generó tales y tales talanqueras, o la razón que sea, pero rendirle un informe al público que lo eligió, ¿ok? Luego de eso, lo que ya se surtió esa fase, ya tiene usted clara la construcción de esa política pública, damos el siguiente paso, que se denomina la fase de agenda pública. Es decir, ahí lo que vamos a hacer es conocer o explorar de qué se trata esa política pública. Y vamos a hablar ahí va a haber una participación y una consulta a actores sociales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué está pasando en los colegios? ¿Por qué será que no hay una buena educación sexual? ¿Será que de pronto es un tema tabú? ¿Será que las niñas están sufriendo de algún tipo de agresión dentro de su hogar? Ese tipo de cosas. Entonces, ahí se empieza a delinear ese tipo de situaciones. En segunda instancia, debe haber un enfoque de derechos humanos, ¿sí? Un enfoque de género, un enfoque poblacional diferencial, territorial y ambiental. Tengo que segmentar específicamente la población a la que yo voy a impactar con esa política pública. Y ya lo dijimos, niñas menores de edad de estratos 1 y 2 de la ciudad de Duitama. Ya lo hicimos, ¿listo? Comprensión de la situación o problemática. Entonces, ¿qué está pasando? Pero eso no es que como a mí mis electores me eligieron porque yo propuse eso, entonces lo tengo que sacar adelante. Cero, eso no le va a calar por ningún lado. Usted tiene que llegar con cifras, usted tiene que llegar con un estudio que respalde la necesidad de implementar esa política pública, ¿ok? Y ahí ya entonces cumplimos la fase de la agenda pública. Luego de esa fase, aquí le van a quitar, le van a poner, es decir, entra en esa etapa de peluqueo de esa política pública, en donde la ajustan, le dicen, mire, hombre, usted se está metiendo con un tema
álgido, un tema que es complejo, porque es que acá la gente, eso no se ve con buenos ojos, entonces posiblemente algo le quiten o mire, hay que agregarle esto, porque es que no solamente podemos dedicarnos a hacer, a crear una política para evitar que las niñas queden embarazadas, sino que además hay que abrirles oportunidades a las que ya están en esa situación. Entonces, usted está atacando dos problemáticas. Está previniendo por un lado, pero está prestándole apoyo a aquellas niñas que ya están en esa situación. Y eso, pues, digamos que repotencia esa política pública. Posiblemente con este tipo de ajustes haya que dar el paso hacia atrás, volver a la fase preparatoria, volver a presentar la construcción de propuesta de política y volver a presentarla. ¿Ok? Luego que eso ya está hecho, entonces pasamos a la etapa de la formulación, es decir, al diseño de esa política pública. Entonces vamos a tener una visión de largo plazo, vamos a tener un plan de acción e indicadores y vamos a determinar cómo nos pueden llegar a aprobar o rechazar esa política pública. Cuando ya tengo esa fase de formulación hecha, paso a lo que es ya la implementación, es decir, a construir esa política. Y voy a tener que movilizar unos recursos económicos y voy a tener que hacer una coordinación intersectorial y con otras entidades. Ahí voy a tener que hablar con el ICBF, voy a tener que hablar con la Secretaría Distrital, qué sé yo, si de pronto en Duitama existe algo para equidad de género, y voy a tener que articular con todas esas áreas para poderlos engranar para que saquemos entre todos adelante esta política pública. Y luego viene lo que es la etapa de seguimiento, que es lo que se conoce como aprender. Es decir, vuelvo y me devuelvo al comienzo y empiezo a decir, ah, bueno, aquí esto funciona, ay, mire que aquí hubo un problemita, entra y lo ajusta, vuelve y lo presenta, ya dice, ok, ya hicimos este ajuste, tenemos que cambiar este tipo de situación, este objetivo ya no va dentro de la política pública. ¿Por qué no va? No, porque es que definitivamente es un impacto muy pequeño, apenas vamos a impactar a una población de 15 personas. Usted dirá, bueno, pero es que esas 15 que son menos, no valen. No, pues es que si quito ese objetivo, puedo destinar más recursos y voy a impactar a una población de 700 mujeres más. Ah, bueno, ok, listo. Entonces habrá que evaluarlo. Pero básicamente lo que se hace en esa etapa de seguimiento es implementar unas rutinas de seguimiento y realizar unos ajustes sobre esa implementación. Y evaluar, decir, bueno, con base en indicadores, ¿cómo vamos? ¿En qué nivel de implementación de la política pública vamos? ¿Cuántas personas ya se están viendo beneficiadas? ¿Cuántas se van a ver impactadas al final de la implementación de la política pública? Y sobre todo, ¿va a continuar esa política pública o tiene una fecha de caducidad? Entonces, este es más o menos como el mapita de cómo es decir, de cuál es el flujo que debe seguir una propuesta de política pública al interior, es decir, todo el paso que debe transitar. Mm, esta es una paginita bien interesante. Yo les voy a subir esta presentación a la plataforma junto con el video para que puedan consultar esta página y ahí van a encontrar básicamente un mapa que muestra toda la fase de proceso que se debe seguir al interior de esa creación de políticas públicas. Entonces, digamos que simplemente para... Ay, esto, espérenme, me salgo. Aquí básicamente lo que nos permite esta página es ver, ay Dios, este vínculo debió un error, venga, omitir comprobación. A ver hasta dónde me lleva. Ay, no, me sale un error, pero yo tengo el archivo que
que nos permite ver ese flujo de proceso que hay que tener en cuenta o ese flujo que debe surtir todo el proceso de una política pública. Entonces, este documento se lo voy a exponer al comienzo. Nos vamos a tomar unos 15 minuticos de la próxima sesión antes de entrar al siguiente tema y lo vamos a poder discutir para que tengamos claro cómo es que funciona y cómo transita una política pública dentro de ese flujo, dentro de cada una de las etapas, quién la presenta, quién la sustenta y qué pasa si me la rechazan, a dónde se debe, será que debo volver a iniciar el proceso o me devuelvo a la etapa anterior. Todo ese tipo de reglas que aplican dentro del flujo que debe transitar una política pública, ¿ok? Entonces, no sé si de pronto tienen alguna inquietud, alguna duda al respecto frente a la temática. Dime, Juan Carlos, ¿cómo vamos? Profe, buenas noches. De pronto no vi la parte que pienso que es muy importante cuando se gestiona o se toma la decisión de empezar a formular una política pública. Casi siempre pues se sitúa sobre una pregunta problema o sobre un problema. O sea, las políticas públicas entiendo que atienden a mejorar o a superar una problemática. Digamos, no sé si esa parte la enunciaste, pero sí de pronto me gustaría saber, siempre me ha causado curiosidad de eso, de cómo se selecciona sobre qué a nivel de pronto un gobierno departamental o municipal, muchas veces, sobre todo en los gobiernos municipales, que los recursos son escasos, cómo se debe priorizar o qué problemáticas es la que se deben abordar inicialmente, si existe alguna pauta precisamente para determinar, no, en esta vigencia vamos a hacer la política pública de un ejemplo, seguridad alimentaria o la de discapacidad, basado, digamos, en qué. Eso es de acuerdo a la voluntad política, podría decirse, del mandatario o obedece alguna pauta, pues. Pues digamos que, y es muy interesante la pregunta, Juan Carlos, muchas gracias. Básicamente, digamos que una implementación de política pública, básicamente la termina proponiendo un candidato cuando hizo su programa para el cual fue elegido. Entonces, digamos que él dice, mire, vamos a combatir el tema de la drogadicción en la ciudad, qué sé yo, en Sogamoso. Ok, listo. ¿Cuáles son las cifras que tiene usted? Porque por lo general, cuando él está en campaña, él tiene que ir a sustentar su proyecto, como se dice, a venderlo. En ese orden de ideas, él tiene que llegar con unas cifras, ¿sí? Son cifras que no se puede inventar. Él tuvo que haber hecho todo un estudio para lograr determinar que ese flagelo es tan grave que lo tienen que atacar de inmediato. Y eso por lo general se hace con cifras, con estadísticas, con impacto de nivel de delincuencia, por qué se está incrementando el nivel de delincuencia en la ciudad. Es que de pronto hay deserción escolar, miércoles, entonces se me están juntando problemas. Cuando yo veo que se me empiezan a juntar los problemas, porque mire que empezamos a atacar la drogadicción, pero en la medida en que empezamos a desagregar o a digerir, entre comillas, esas cifras, empezamos a deducir que es que el problema inicial viene porque los estudiantes, los jóvenes en esa ciudad no tienen un proyecto de vida claro, ¿sí? Entonces, usted como candidato puede llegar y decir, ok, mire, este es el problema real, la drogadicción. Yo puedo empezar a atacar ese problema, ¿sí? Directamente. Y puede que tenga acogida por el gobierno, puede que tenga acogida por la oposición, ¿sí? Pero cuando yo empiezo a determinar que es que realmente la raíz del problema de la drogadicción se está originando en la familia, se está originando porque es que no hay oportunidades de empleo, se está originando porque es que los niños no pueden ir a estudiar porque no tienen los recursos, los padres no tienen cómo estar pendiente del desarrollo de ellos. Entonces usted puede llegar y empezar a irse hacia atrás y poder decir, mire, en este mapa de política pública que yo inicié, que yo había detectado,
me doy cuenta en este momento que la raíz es esta. Y no sirve de nada atacar el problema de la drogadicción si antes no le damos prioridad a resolver el problema de la deserción escolar. Entonces, básicamente eso, Juan Carlos, se hace con indicadores, eso se hace con cifras. Yo no puedo llegar a tratar de venderle, por ejemplo, acá en Bogotá, al CONFIS, una política pública si eso no va soportado con cifras, no va soportado con unos indicadores, no va soportado con una población que voy a impactar, no va soportado con un presupuesto que me diga, mire, para poder atacar o para poder implementar esa política pública que va a beneficiar a 150.000 personas, voy a tener que necesitar, voy a tener que inyectar unos recursos de, qué sé yo, 180.000 millones de pesos. ¿Y en qué se los va a gastar? Ah, sí, mire, vamos a implementar esto, programas de capacitación, programas de formación, vamos a traer invitados extranjeros que nos cuenten sus experiencias, aparte de eso vamos a tener un subsidio, la razón que usted quiera desglosar dentro de esa política, pero eso se va priorizando con cifras. Puede ser que el impacto de la política pública de la prevención contra la drogadicción impacte, qué sé yo, a 15.000 jóvenes de Sogamoso. Pero si usted se devuelve atrás y encuentra que el origen de la problemática de la drogadicción en Sogamoso está básicamente dada desde la deserción escolar, entonces usted comienza a decir, mire, yo sé que mi política iba orientada a esto, pero si ataco el problema de la deserción escolar, voy a impactar a una población mayor, voy a poder evitar que estos niños que van a empezar todo su proceso de formación lo logren culminar satisfactoriamente y aparte que salgan a estudiar y cuenten, hagan ya de una vez la articulación con una carrera técnica, tecnológica o profesional o que de una vez pueda llegar a tener algún tipo de posibilidad de empleo. Eso me lleva a estar combatiendo ese flagelo de la drogadicción desde una etapa muchísimo más temprana, con cifras palpables y reales que voy a poder justificar, pero a un largo plazo. ¿Qué es ese largo plazo? Que yo estoy atacando ese problema y voy a ver el fruto de esa implementación de esa política pública 10, 11 años después. Y puede ser que eso le cueste al político, porque es que a usted lo eligieron con un programa para que combatiera ay, ya se me olvidó cuál era la problemática que íbamos a combatir, el narcotráfico, la drogadicción en Sogamoso. Entonces, como usted no lo cumplió, eso le puede traer un castigo político, ¿sí? Por eso es que es importante tener el contacto con la ciudadanía y decirle tenerla al tanto de qué está pasando. Y usted puede decir, mire, encontramos que esta problemática está aquí, ¿sí? Pero si yo ataco esa problemática, solamente voy a beneficiar a 15.000 personas. En cambio, si la ataco desde esta etapa, voy a evitar que más de 30.000 jóvenes potencialmente que pueden llegar a caer en ese flagelo, vamos a evitar que caigan ahí. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de esta manera y lo vamos a hacer con esta otra. Y mire, aquí estamos haciendo esto, mire que estos niños se están viendo beneficiados, mire que les estamos implementando este programa, mire que construimos canchas deportivas, mire que los mantenemos ocupados. Usted los está informando, usted los tiene al tanto. Y en la medida en que esa población esté enterada de lo que usted está desarrollando, a usted lo van a volver a reelegir. ¿Por qué? Porque van a darse cuenta que usted es una persona que está cumpliendo. ¿Ok? Entonces, para no darte tantas vueltas, juega un papel muy importante las cifras y los indicadores. Eso es vital, ¿sí? Pero no significa, y como lo veíamos ahorita en la explicación, yo puedo llegar a replantear una política, porque precisamente en el diseño de esa política pública me di cuenta que ese no era el verdadero problema, ese es el fin, ¿sí? Pero el problema está mucho más atrás, el problema está en otro tipo de situación. Si atacamos eso, voy a cortar esa, ¿cómo se llama? En dominó, cuando uno tira la ficha y sigue esa cascada en dominó, yo lo que estoy haciendo es frenando esa caída para que no me vaya a impactar a más jóvenes a futuro. Entonces, es básicamente eso, pero digamos que en políticas públicas nada está escrito, ¿sí? Eso que hoy nace con con un buen propósito, puede ser que se cumpla, pero también puede ser que se degrade con el paso del tiempo. Por eso es importante la etapa de seguimiento y de evaluación. Si esas dos etapas que están al final del ciclo
muy mal puestas, porque pues estamos hablando de un ciclo. Yo diría que esas son etapas transversales que se deben surtir en cada etapa del ciclo de las políticas públicas. Entonces, si eso se está haciendo y se está evaluando constantemente cómo va la implementación de esa política pública, vamos a poder tener muchísimo mejor informada a la población, y la población inclusive va a participar más de ese tipo de situaciones. Entonces, los papás van a sentirse identificados con esa política pública, van a llevar los niños después de, por decir algo, los fines de semana, se los llevan a que practiquen un deporte, se los llevan a que hagan algún tipo de manualidad, los mantengan ocupados, creen otro tipo de ambiente. Todo eso se empieza a articular, y usted, ese problema que tenía ya detectado y que iba a empezar a atacar desde el momento en que lo eligieran, usted se dio cuenta que eso venía con muchas más falencias de tiempo atrás. Eran otros los problemas que los estaban originando. Pero nótese que el verdadero plus de esa política pública está en el hecho de mantener informada a la ciudadanía, de estarle notificando en qué va y cuáles han sido los avances de ese programa por el cual a usted lo eligieron, y que de pronto con el paso del tiempo usted cambió, ¿sí? Porque reitero, eso puede pasar. Una política pública nace de una manera, pero en el transcurso de la implementación sufre cambios, y al sufrir cambios, pues puede que resulte más benéfico, pero en otras cosas puede resultar muchísimo peor el ajuste, que es lo que vamos a ver en la próxima sesión. ¿Ok? No sé si te di respuesta, Juan Carlos. Sí, profe, muy claro, muchas gracias. Ok, perfecto. Entonces, nada, pues les agradezco mucho. Mañana voy a estar a las 6:30 conectado, muy juicioso, para los que quieran. Yo llego con unos tips, les digo, mire, cojan este ODS, váyase por este lado, toque estos puntos. Necesito que usted también tenga más o menos la idea de ese ODS, en qué lo va a aplicar, en una localidad, en su ciudad, va a ser a nivel nacional. Entonces, de esa manera, teniendo ese alcance ya determinado, pues va a ser mucho más fácil poderles colaborar. ¿Listo? Entonces, les agradezco mucho la asistencia. Mañana van a encontrar en el campus virtual la grabación de esta sesión. Igual ahorita les va a llegar bueno, aprovecho para decirles, cuando llega una grabación, digamos que eso no es que le notifique a uno directamente, sino que acá acá es donde está programada la sesión, aquí donde dice Encuentro Sincrónico Políticas Públicas, usted le da clic y aquí va a encontrar la grabación. En un sector de esto se le dice una carpetica, y ahí va a encontrar la grabación de esta sesión. De igual manera, yo eso lo bajo, lo subo a YouTube, se los publico en Campus Virtual para que usted pueda entrar sin ningún problema a ver esa grabación, y además les dejo publicada la presentación. ¿Listo? Bueno, fue un verdadero gusto haber estado en esta sesión con ustedes. Agradezco a los que participaron. Los que no han participado, hombre, anímese, pregunte o cuéntenos sus experiencias. Eso aporta muchísimo, eso nos da más luces para poder tener un mayor cubrimiento de la temática, ¿ok? Entonces, les agradezco mucho, cuídense, descansen, y nos vemos mañana con las personas que requieran algún tipo de asesoría, ¿ok? Feliz noche. Buenas noches, gracias. Bueno, Javier. Feliz noche, Alexander. Muchas gracias, Henry, lo mismo para ti. Descansen. Descansen todos. Muchas gracias. Gracias, cuídense mucho. Gracias, profe. A ti, que estés bien.